Grupo de proceso de planificación está asociado a gestión de las comunicaciones y que tiene como objetivo principal dar directrices de cómo crear o generar comunicaciones tanto al interior del equipo como hacia el entorno, que vendría siendo las partes interesadas con las que se va a estar relacionando el proyecto. En general, los que están a cargo de equipos de trabajo, directores de proyectos, ejecutivos en general, ocupan del orden más o menos de unas 3/4 partes del tiempo en discusiones o en reuniones de pasillo que se conocen, o reuniones formales, conversaciones telefónicas, mensajería de texto, de correo, WhatsApp, todo lo que estoy señalando forma parte de las comunicaciones. Por eso es tan importante este grupo, porque imagínense, dentro del tiempo que uno tiene disponible en su trabajo, las 3/4 partes del tiempo están relacionadas a la gestión de las comunicaciones. Por eso es que hay que darle la importancia que corresponde a este grupo, que por cierto también tiene un control que sería el próximo sábado y en el horario de siempre. Hay un detalle que a mí olvidé poner la información en el aula, pero está disponible desde el mismo día en YouTube. Y también estaba el documento, sí, hubo un delay efectivamente del documento que lo subí más tarde. Pero de todas maneras estaba disponible en YouTube desde antes. Lo otro es que el documento que subí, como lo subí un poco más tarde, también di más tiempo en el control para aquellos que no lo lograron hacer ese día y algunos me di cuenta que lo hicieron al día siguiente. Así que eso es un poco para compensar el detalle este de que no estuvo presente el documento, a pesar de que igual estaba el mismo día en YouTube el video. Bueno, avanzo entonces respecto a la agenda de presentación de esta clase. Tenemos hoy día lo que es una introducción breve respecto a lo que vamos a ver hoy. Plan de gestión de las comunicaciones propiamente tal, que forma parte de otro de los entregables que ya hay que considerar para el próximo 6 de junio. Y el proceso de comunicación, cómo lo vamos a entender desde el punto de vista de la gestión de proyectos, porque hay varios modelos, pero nosotros vamos a trabajar con un modelo en particular que es el que vamos a evaluar. Por lo tanto, todo lo que ustedes puedan investigar va a ser bienvenido, pero la evaluación es conforme a lo que nosotros vemos en la clase. Bien, vamos entonces, déjenme admitir más gente, ahí sí. Ya, por ahí se dice que el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Eso es parte de Aristóteles. Y algunos señalan, un poco más actualizado, eres esclavo de lo que dices y libre de lo que callas. Eso es absolutamente cierto. Y esto tiene que ver justamente con el tema de las comunicaciones. Cuando uno comunica tiene que ser muy claro en lo que está comunicando y en lo que está declarando, porque en definitiva el que recibe, el receptor, lo toma como promesas y cuando las promesas no se cumplen, uno va perdiendo credibilidad dentro de lo que es la gestión de comunicación del proyecto. Por eso puse estas frases que de alguna manera declaran exactamente lo que se pretende con la gestión de las comunicaciones, que no es solamente comunicar, sino que también declarar, prometer y en definitiva después cumplir cada una de las promesas con las que uno comunica. Luego viene el concepto de la interacción. Aquí esa interacción entre las personas requiere de una buena comunicación entre ellas, sin duda. El primer paso para mejorar las habilidades como comunicador es advertir sus beneficios en el desarrollo de las relaciones humanas. Ese es lo primero, darse cuenta que esto es un beneficio que contribuye y no es algo que entorpece. La comunicación, por supuesto, tampoco no se limita a palabras escritas o verbales, sino que también comprende una comunicación no verbal, y diríamos que es una de las más potentes porque está relacionada con gestos. Una persona puede estar señalando algo verbalmente, pero uno solamente viéndole la cara se da cuenta que en realidad no está muy convencido de lo que está comunicando en forma verbal o incluso de lo que se escribe. De hecho, por eso gran parte de la mensajería de texto como WhatsApp han incorporado emotion, porque de lo contrario genera distorsiones en el lenguaje y la persona que está recibiendo el mensaje, al decodificarlo, al descifrarlo, entiende mal. Y muchos seguramente le ha pasado, tienen seguramente varias anécdotas entre que la persona le dice, yo pensé que tú, y no, en realidad yo
lo estaba diciendo de una manera más bien de un sentido casi como chiste, no era para decirlo en forma grave o en forma seria. Entonces, eso, ¿cómo se mejora? Algunos van poniendo los emoticones que de alguna manera dan cuenta de que en realidad esto está en un tono serio o está en un tono de enojo o como sea. Pero sin duda que eso nunca va a reemplazar al face to face, o sea, el estar presentes, mirándose las caras y viendo efectivamente las formas, y los gestos que tiene la cara, las miradas, y con eso uno también va comunicando respecto a un mensaje. Eso nunca se va a reemplazar por un emoticón. De hecho, cuando uno tiene la posibilidad de estar presente face to face, trabaja también el concepto de la prosodia. La prosodia es la entonación que uno le da a las palabras. Yo podría, por ejemplo, leer la parte de arriba, si la interacción entre las partes requiere de una buena comunicación entre ellas. Bueno, eso no tiene ninguna prosodia, ningún alto ni bajo. Entonces, uno espera que con la prosodia también de alguna manera esté comunicando que lo que está diciendo es serio, que no es serio. Si lo dice como con algunas risas entre medio, seguramente declara algo, y eso lo logra la prosodia, que en los textos ni tampoco con los emoticones se puede lograr la prosodia. Bueno, luego viene el concepto relacionado con las acciones. Claro, recién hablamos de lo que son los temas relacionados con la prosodia, que tiene que ver con entonaciones. Incluso los músicos hablan de frasear. Frasear es como cuando también se leen las noticias. No sé si han puesto atención en las noticias que los periodistas en general tienen una entonación, como que empiezan a subir, luego bajan y terminan un poco bajados. Y todos hablan exactamente igual. Bueno, eso es parte de un fraseo, que a veces está exacerbado y que, bueno, es parte de nuestra idiosincrasia chilena nomás, porque si uno escucha a otros periodistas, no tienen esa entonación tan, digamos, exacerbada. Bueno, ese es el fraseo. El fraseo está relacionado principalmente con darle entonaciones a la comunicación de tal manera de hacerla más atractiva, que no se duerma la gente o que en definitiva se entienda mejor, respetando a lo mejor unos espacios de suspenso, que significa un silencio, y luego avanzando con la comunicación. Entonces, eso que acabamos de señalar, prosodia, frasear, va por el tema de las entonaciones, pero las acciones también comunican. Las acciones que significa de no involucrarse en el lenguaje escrito ni verbal, pero acciones concretas también comunican, y que a veces por algunas personas son como mal entendidas o que no son suficientes. Y pareciera ser que las personas se convencen más por la buena palabra, por el hablar bonito, que la acción. O sea, uno buscaría, por supuesto, el justo equilibrio, que tuviese la porción justa y necesaria de hablar bien, de comunicar bien, y además que sea consecuente con las acciones que comunica. Y hay algunos que solamente se van por la vía de la acción, y solamente a través de sus actos van comunicando. Por ahí dicen, por sus actos los conoceréis. Es un poco a la antigua, pero tiene que ver justamente con eso, ser una consecuencia de lo que se dice y que se va a hacer y que definitivamente después se está haciendo. Bueno, las acciones entonces también forman parte del paquete de comunicaciones. No es el óptimo, insisto, de que solamente concentrarse en la palabra y concentrarse, por otro lado, exclusivamente en la acción, sino que ojalá buscar el justo complemento, el justo equilibrio, pero entender que también las acciones forman parte de lo que son las comunicaciones. También es una forma de comunicar. De hecho, la comunicación no verbal es la que ocupa la mayor parte de nuestras interacciones con terceros. Independiente que sea un proyecto o no proyecto, pero solamente ahora, justamente en el contexto en el que nos encontramos, fuertemente estamos enfrentando un sistema de comunicación distinto y que es principalmente sincrónico, pero a través de redes, a través de WhatsApp o a través de este medio de Zoom, por ejemplo. Luego viene la comunicación efectiva,
Leo la parte de abajo. Es una de las condiciones esenciales, por supuesto, para el éxito de los proyectos. Y efectiva la vamos a entender de que yo me hago cargo, tengo mi rol como emisor, pero también hay un rol como receptor. Eso lo vamos a revisar en lo que va a ser el modelo de comunicaciones. Pasamos entonces ahora sí a lo que es, eso forma parte de la introducción a la clase. ¿Alguna duda o consulta respecto a lo que se comentó como introducción? Bueno, asumo que se está entendiendo. El proceso de planificar las comunicaciones permite, por supuesto, determinar necesidades de información de los interesados en el proyecto, así como también determinar cómo se llevarán a cabo las comunicaciones. Siempre en estudios de caso se van levantando situaciones reales como para ir explicando procesos de comunicación. Y uno bien famoso es el caso de Sara, un caso de estudio de Sara. Si uno piensa en Sara, Sara es un minorista español de vestuario, seguramente lo conocen, que está presente en todo Chile y en varias partes del mundo. Y la característica que tiene que cuando uno va a Sara, prácticamente un estándar, si se pasa de un punto a otro son prácticamente copias, incluso desde el punto de vista odorífico, del olor que uno siente al ingresar a esos lugares. Se le atribuye una gran flexibilidad en la cadena de suministro. O sea, ¿qué significa eso? Que es muy hábil Sara para captar las necesidades de sus clientes y bueno, en especial también de sus clientas, que son bastante más exigentes que por temas de género respecto a las necesidades. ¿Y cómo lo hace? Porque hay que tener una forma de hacerlo. Lo que hace Sara es disponer de un diseño de oficina abierta. ¿Qué significa oficina abierta? Que significa que promueve el intercambio de datos en tiempo real, o sea, elimina lo que son las paredes entre cada oficina, y esto permite que cada empleado de alguna manera salga de su silo de trabajo, de su silo, de su puesto de trabajo me refiero, e interactúe con distintos empleados para darle una percepción más holística del mercado. O sea, de esa manera corto caminos entre estar reuniéndome, lo hago en forma directa y que se conoce también hoy en día como la ingeniería recurrente. También se utiliza, donde todos están convocados y están trabajando en tiempo real respecto a datos que se están colectando y se están haciendo intervenciones en vestuarios en forma inmediata. El caso que se comenta ahí, el estudio de caso, así bien resumido, porque es bien largo el caso presentado, pero tiene que ver cuando Sara introdujo la ropa ajustada, promoviendo el estilo de ropa que estaban utilizando los famosos, que empezaron a utilizar ropa ajustada. Entonces Sara lo que hizo fue inmediatamente comenzar a generar diseños y a producir ropa también ajustada para la clase de su grupo objetivo. El punto es que, claro, los que estaban en lo que es la planificación hacían predicciones de que las ventas se iban a disparar y la iban a romper con esto del vestuario ajustado, sobre todo para damas. Y comenzó a ocurrir que eso no pasó. Entonces se dieron cuenta que en realidad la predicción no estuvo bien. Entonces no se quedaron con eso, porque estamos hablando de comunicar, fueron inmediatamente in situ, fueron a los lugares, fueron a cada uno de los lugares donde se hacía la venta, entrevistaron a los empleados que estaban en la venta, entrevistaron también a clientes y también visitaron las dependencias. Y ahí se dieron cuenta que las clientas en general señalaban que la talla que ellas habitualmente usaban la pedían y les quedaba demasiado ajustado, o sea, no se podían poner la ropa prácticamente. Entonces, ¿qué hizo Sara? Lo que hizo Sara fue tomar nuevamente los mismos vestuarios y los reetiquetó, vale decir, les puso una etiqueta que, digamos, sea equivalente a la talla que habitualmente utiliza la persona. Y con eso que se hizo, ahí efectivamente se dispararon las ventas. Y era un tema más bien de comunicación que se había cortado justamente entre lo que era el diseño
y lo que era el que está vendiendo. O sea, se hizo cargo de la necesidad del cliente. Eso es, de alguna manera, lo que tratamos de desarrollar en este proceso de comunicación, asegurarnos de que se provoque efectivamente la comunicación, o sea, la comunicación efectiva. En el caso de ¿qué significa planificar entonces las comunicaciones? Es la pregunta de fondo que esperamos responder en esta clase. Bueno, significa que el director del proyecto tiene que determinar un plan para gestionar las comunicaciones. Ahí dice con un enfoque también adecuado para cubrir las necesidades y requisitos de información entre otros actores interesados, entre todos los actores interesados, o sea, entre los stakeholders. Por cierto, todos los interesados aquí, no perderse con esto, que puede ser una pregunta de test también, no perderse que solamente algunos interesados pueden comunicarse con el director. Lo cierto es que no existe ninguna nómina que indique quiénes sí o quiénes no pueden comunicarse con el director de proyecto. O sea, está abierta siempre la posibilidad que el director del proyecto interactúe con cualquiera de las partes interesadas. Eso es a modo de dejar claro que dentro de los roles del director de proyecto está siempre el comunicar, y comunicarse con todos, sin nómina. ¿Vale? Decir, no, usted no se puede comunicar con el director, tiene que hablar solamente conmigo. No forma parte de las reglas del juego en lo que es las comunicaciones asociadas con el director de proyecto. ¿Qué es el plan de gestión de comunicaciones? El plan de gestión de comunicaciones va a ser también un entregable que vamos a configurar para la fecha que está en el sílabus, y eso es el día 6 de junio, o 7, bueno, no estoy seguro, pero no es el próximo lunes, sino que el lunes subsiguiente, y este forma parte de otro entregable. Entonces, este también forma parte de un documento que va a acompañar a la estructura de glosa del trabajo, a la AET, va a acompañar al al enunciado del trabajo, eso, o sea, matriz, el EDT, el plan de gestión de comunicaciones y el enunciado del trabajo. Esos tres entregables son para la fecha que está prevista en el sílabus, como para que tampoco nos enredemos con eso, porque también hubo ahora conflictos, no conflictos, pero desviaciones respecto a la entrega del acta de constitución, que por cierto solamente dos equipos de trabajo lo entregaron. Bueno, aquí está. El plan de comunicaciones entonces es un plan subsidiario, del plan de dirección del proyecto, y escribe la forma en que, importante esto, se planificará, cómo se va a estructurar, cómo se va a monitorear y cómo se va a controlar. Controlar, de alguna manera, monitorear es casi lo mismo, porque va teniendo métricas. El monitoreo y el control está relacionado con lo que es el feedback. Uno tiene que ir tomando feedback respecto a lo que está comunicando, y ahí vamos a ver el modelo de comunicaciones que es bastante hábil para poder lograr ese feedback. Las comunicaciones entonces, en definitiva, son resultados, se plasma en el plan de gestión de comunicaciones del proyecto, que es súper importante disponerlo para que el proyecto funcione, porque uno debe saber comunicar lo que efectivamente va a desarrollar en el proyecto. Entonces la pregunta de fondo acá es, ¿quién es el responsable de hacer el plan de gestión de comunicaciones? Bueno, el director de proyecto es quien desarrollará el plan de gestión de comunicaciones. Y en él se describe el nivel de detalle de los informes de rendimiento, por ejemplo. Si uno pone y dice, bueno, ¿qué nivel de detalle tenemos que poner en el plan de gestión de comunicaciones? Bueno, ahí se va informando el nivel de rendimiento respecto al proyecto, cuánto está rindiendo el proyecto en el plan de gestión de comunicaciones. Eso forma parte de uno de los entregables. En síntesis, uno puede decir que el plan de gestión de comunicaciones se encuentra dentro de los requisitos, por supuesto, de comunicaciones, así como también en él se establecen los tipos de tecnologías que se van a utilizar para las comunicaciones. Aquí, por ejemplo, señala que
esta planificación de comunicaciones se vincula principalmente con tipos de organizaciones propietarias del proyecto, entre ellos los que promueven y la empresa ejecutante, por ejemplo. El plan de gestión de comunicaciones, además, por supuesto, debe considerar todos los que se llaman factores ambientales de cada empresa, o en la empresa, por supuesto, que se está desarrollando el proyecto, y tienen un entorno, por supuesto, en términos internos del proyecto y externo del proyecto. Y no tampoco enredarse con que se está refiriendo a interno de empresa y externo, sino que siempre estamos relacionando lo que es la gestión del proyecto independiente donde esté situado, pero va a ser interno al proyecto y externo al proyecto. Efectivamente, la estructura y la cultura de la organización de las empresas propietarias tendrán un efecto importante sobre los requisitos de comunicación del proyecto. Eso tiene que ver de qué manera la empresa, la organización comunica. Si uno se visualiza para ver algo más concreto y para entenderlo a través de un ejemplo, en nuestro caso particular está la Dirección de Comunicaciones de la universidad, que es la que oficialmente va comunicando lo que está ocurriendo respecto a COVID-19, las directrices para recursos humanos, directrices relacionadas a funcionarios, directrices asociadas a los estudiantes, todo el tema de comunicación, por ejemplo, el paro siempre ha sido a través de los canales informales que tienen relación con la universidad. Y eso es parte de la forma en que la organización comunica. Por lo tanto, uno debería estar orientado, si quiere levantar un proyecto, debe alinearse de la forma en que esta organización comunica y no hacerlo de otra manera. Por eso es importante enterarse de los factores ambientales de cada organización. Porque hay organizaciones en donde no existe la figura de dirección de comunicaciones. Y ahí solamente se trabaja exclusivamente a través de SAP y se va comunicando a través de envíos que a veces no se ven tan formales, pero es la forma que esa empresa tiene que comunicarse. O lo hacen a través de correos electrónicos o en algunos casos solamente a través de traspasos de turno presenciales, face to face, y no hay interacción de mail alguno. Algunos lo hacen a través de bitácoras. Bueno, va a tener que ver con los factores ambientales de cada empresa, la forma en que se van comunicando y la forma en que se tienen que ir desarrollando. Para eso es sumamente importante tener claridad de cuáles son las jerarquías. Vale decir, con quién debo primero comunicarme. Si la cosa no funciona, con quién debo seguir levantando hasta finalmente llegar a la última instancia para poder resolver alguna situación desde el punto de vista comunicacional. Entonces, es bueno tener claro cuál es la organización, el organigrama, para poder hacer ese escalamiento de alguna situación en particular. Este es el modelo que yo les comentaba que está relacionado al proceso de comunicación. La comunicación es un proceso, ya vemos ahí, un proceso de intercambio de información y significados entre dos o más personas. Los informáticos definen la información como aquel conjunto de datos que permite reducir la incertidumbre. Es muy buena la definición porque está muy relacionada también con la ISO 45000 que habla sobre incertidumbre. Bueno, ¿cómo yo puedo atacar la incertidumbre? La puedo atacar a través de saturación de datos, conjunto de datos, y eso me permite ir reduciendo la incertidumbre, me está dando más certezas, y finalmente voy a poder tomar decisiones más informadas, con mayor cantidad de datos. Por eso es que es vital tener claro este modelito, porque nos permite saber cuál es el rol que cumple cada uno de los involucrados en este proceso de comunicación. Este proceso se inicia por este lado, en donde aquí está el emisor, que se supone desea comunicarse, desea comunicar un mensaje, entonces a otra persona o con varias personas. Esto no solamente está asociado a uno, sino que puede ser como ahora, que yo estoy comunicando, se supone, a un total de 16 personas, y que están, bueno, 15 en realidad, que estamos conectados respecto a esta clase. Entonces,
aquí la comunicación está de 1 a 15. Entonces, no entender que este modelo es solamente 1 a 1. Bueno, se inicia entonces cuando el emisor desea comunicar algo, un mensaje, y para ello el emisor entonces debe codificar la idea que quiero comunicar. Y la puede hacer a través de un diagrama, a través de una figura, por ejemplo, o solamente algo de tipo abstracto mental. Codifica la idea en un pensamiento y la transmite a través de palabras, números, emociones, y bueno, todas las alternativas que vimos anteriormente, gestos, entre otros. Esta idea codificada es la que uno conoce como mensaje. Entonces, primero el emisor codifica y lo transforma en un mensaje. Y este mensaje se supone contiene la información que él desea transmitir, o sea, el emisor. Luego viene otra parte aquí que es brillante porque tiene que ver con la decodificación o con el descifrar lo que la otra persona intentó decir muchas veces. Y ahí es donde nos perdemos porque a veces esta persona, el receptor, entiende una cosa totalmente distinta a lo que quiso emitir el mensaje emitido por este otro personaje. Por eso es importante el feedback, verificar si realmente se entendió el mensaje. Bueno, el receptor entonces cuando lo decodifica, interpreta en su mente cuál es el significado. Y ahora, si nos vamos al tema del receptor, el receptor cómo decodifica, lo decodifica principalmente basado en su experiencia, lo que conoce del tema, y a partir de eso comienza a hacer la decodificación o empieza a descifrar el mensaje. Finalmente, algo muy importante de todo este diagrama es cuáles son los roles de cada uno. El rol del emisor, por supuesto, está en enviar el mensaje. El enviar el mensaje correcto, o sea, que entregue la mayor cantidad de información, el qué quiere comunicar, ser bien explícito en los tiempos, cuándo, si es algo que se está comunicando, ir respondiendo por lo menos las 4 o 5 preguntas clave, qué, cuándo, dónde, a eso se refiere. Y por el lado del receptor también tiene un rol fundamental en este proceso, y cuál es: el receptor es el responsable de cerciorarse que la información que recibió, el mensaje que recibió y que él decodificó, sea recibido primero en su totalidad y que haya sido comprendido correctamente. ¿Y cómo lo hace? Haciendo feedback. O sea, él es quien, en definitiva, hace el feedback al emisor y lo puede hacer señalando acuso-recibo o a través de una pregunta. Y ahí uno puede perfectamente decir, usted quiso decir entonces qué, y empieza usted a decodificar. Y el emisor le dice, sí, exacto, eso es. O el emisor le dice, no, no es eso. Lo que estoy diciendo es, y ahí finalmente el mensaje se vuelve a transmitir, se vuelve a decodificar, y ahí llegamos finalmente a comprender mejor el sentido del mensaje y ahora sí acusar-recibo. Entonces, el rol de cada uno es súper claro y quién es el que en definitiva es el responsable de cerciorarse que la información sea recibida en su totalidad y que además sea comprendida correctamente y confirmada, por supuesto, es responsabilidad del receptor, del que está acá. Toda comunicación como la de ahora, la que estamos ahora, no está libre de ruidos ambientales. O sea, podría perfectamente, mientras yo estoy aquí comunicando, ustedes pueden tener ruido de fondo que yo no estoy escuchando porque están todos muteados, pero podría eventualmente estar ocurriendo eso, o que alguien eventualmente ahora esté en la cocina lavando platos y tenga ahí también su ruido ambiental. Pero no me estoy solamente refiriendo al ruido que se emite, sino que al ruido de estar distraído, por ejemplo, lavando una taza y escuchando también a la vez. Entonces, ese es un ruido que no necesariamente está asociado a ruido, sino que a situaciones que hacen que la comunicación no sea tan efectiva como uno quisiera. Entonces, estos ruidos, por supuesto, hay que tratar de disminuirlos de tal manera de evitar que existan ruidos entre el envío del mensaje y, por supuesto, en la codificación. La codificación que está asociada al mensaje.
Eh, hasta aquí, duda, consulta con relación al modelo del proceso de comunicación. ¿Dudas, consultas? Perfecto. Avanzo entonces. Aquí tenemos algunas estrategias para gestionar conflictos. ¿Y por qué conflictos? Bueno, porque en realidad gran parte de los conflictos, y esto también forma parte de los casos, se provocan por falta de comunicación. A veces el problema de fondo no es tal, sino que fue un tema de malentendido. Y el malentendido hace que se provoque el conflicto. Entonces, es importante entonces identificar al menos 5 estrategias para poder gestionar conflictos una vez que se han declarado. O sea, de alguna manera aquí lo que se está haciendo es abordar un conflicto que no fue capaz de prevenirse, ¿sí? Aquí el tema comunicación falló y como somos buenos prevencionistas, bueno, tenemos que hacernos cargo de qué hacer entonces cuando las cosas no funcionan. Porque claro, uno hace mucho para que las cosas estén en la línea de la prevención, pero cuando eso no ocurre, ¿qué hacemos entonces cuando estamos en el conflicto? Entonces, cuando estamos en el conflicto, aquí hay algunas opciones, algunas estrategias. No es que se tengan que cumplir a rajatabla, pero forma parte de gente que se dedica a esto y que hace sus lecciones aprendidas y promueve entonces dentro de las buenas prácticas 5 estrategias para que usted gestione sus propios conflictos a nivel de proyecto. Bueno, no sé si en la vida diaria se podrá aplicar alguna de estas cosas, pero en lo que es gestión de proyectos son estas las 5 estrategias que se promueven. La primera estrategia es la de competición, en donde se le da más importancia al tema del conflicto, cuando se cree que se siente afectado por la decisión que se adopta. O sea, es dar la pelea ahí, ¿sí? Y dar la pelea por algo que realmente tenga sentido hacerlo. O sea, ese es lo que está promoviendo esto. O sea, si en realidad es algo trivial, no es tan fuerte y es un tema más bien de ego, que buscar la diferencia entre esas dos cosas no es cosa sencilla. Si un tema de ego quizás no sea tan importante y se le está atribuyendo más importancia al conflicto de lo que realmente lo tiene. Y en ese caso, cuando uno asume que por lo que está luchando debe hacerlo, se sugiere avanzar por la vía de la competición, porque ahí necesariamente hay confrontación. La segunda estrategia es la evasión. O sea, ¿cómo se evade? Bueno, se evade el conflicto cuando se cree que enfrentarlo tendrá un costo más alto que no hacerlo. La evasión se puede dar, por ejemplo, en un lugar de trabajo, en un proyecto, en donde yo solicito al director de proyecto no trabajar con cierta persona o derechamente que me envíen a trabajar a, no sé, Antofagasta. Y ahí, obviamente, el conflicto lo evadí porque ya no estoy con esa persona, porque aquí estamos hablando de conflictos comunicacionales, significa que hay una presencia de una persona humana con la que tengo dificultades, porque estamos hablando de conflictos provocados por deficiente gestión de comunicaciones y que a veces ya son intransables. Entonces, la alternativa es la evasión. ¿Qué riesgos tiene la evasión? Es que lo que estoy haciendo solamente es evadir. Y eso significa que en algún minuto esta cosa puede gatillar, porque a lo mejor ya se va por el proyecto a Antofagasta, pero vuelve en un año más y nuevamente va a estar presente esto. Es solamente evadir. Entonces va a ser buena en el sentido en que el tema no sea de fondo y que bueno, ahí está, efectivamente, ahí se tendrá que enfrentarlo. Cuando enfrentarlo, el costo es más alto. Entonces prefiere evadir. Esa es una de las sugerencias. La otra estrategia es la de colaboración. Esta es más pro porque en realidad lo que busca es lograr una colaboración entre las partes que están en discordia. Y dije, surge cuando las personas le asignan mucha importancia al tema en discusión, o sea, las dos vibran por el proyecto, las dos vibran por lo mismo, pero claro, tienen sus diferencias porque son humanas y no todas tienen que pensar igual. O sea, tenemos posibilidades de pensar distintos, por supuesto, y eso es lo que nos enriquece. Por eso es que acá lo que se busca es lograr una colaboración eh, a través de la conversación y de lograr acuerdos. Se dice, desean imponer su solución porque valoran también la relación personal. O sea, buscan la colaboración entre
las distintas posiciones para resolver el mismo tema. Luego viene la acomodación. La acomodación tiene que ver con tratar de minimizar el conflicto disminuyendo su importancia. O sea, me acomodo a la situación para no afectar las relaciones personales. O sea, ahí ya es un tema en donde a lo mejor hay una relación de amistad, porque cuando ya uno comienza a trabajar en proyectos, esta persona pasa desde un punto de vista de ser colega a ser amigo, amiga, o más que amigo, más que amiga, con ventaja, sin ventaja, como sea. Por lo tanto, ahí ya hay relaciones personales que están involucradas. Por lo tanto, el tema, lo que uno busca ahí, según esta estrategia, es la acomodación, que significa minimizar el conflicto. ¿En pro de qué? De mantener las relaciones personales. O sea, prioriza las relaciones por sobre los conflictos. Podría tener detalles, por supuesto, como cada una de estas tiene sus pros y sus contras. Aquí lo que podría ocurrir es que se esté propiciando más el tema de la relación por el profesionalismo y podemos caer en temas que a lo mejor no son deseados desde el punto de vista de la gestión de proyectos, principalmente haciéndole daño a la ética, podría eventualmente ocurrir eso. Finalmente vienen los acuerdos. Se busca acuerdos con la contraparte llegando a compromisos mutuos. Aquí ya no es tanto el tema de la colaboración, sino que está más bien en que nos ponemos de acuerdo, rayamos la cancha, esta es mi parte, esta es tu parte, hacemos definición de roles muy claros, no hay traslape entre las funciones y llegamos a compromiso. El compromiso es, mi compromiso es, y de esa manera finalmente se logra avanzar por la vía de los acuerdos. Bueno, en términos generales, de todas estas 5 estrategias va a depender de la situación en la que se esté uno involucrando. Así que no es que siempre ocupe la competición, no es que siempre ocupemos los acuerdos, va a depender del contexto, va a depender de los factores ambientales de la empresa. Por ejemplo, si se van por la vía de la evasión, ahí se evitan a las personas para evitar los problemas. No discutir, por ejemplo, no sé, por adelantar la fecha de cierre del proyecto. Ese podría ser una cosa de evadir, también podría ser no discutirla, eh, quitándole importancia a la fecha y dándole más importancia al proyecto en sí. En síntesis, estas 5 estrategias van a estar disponibles para resolver conflictos y va a depender de usted el cómo articule cada una de estas estrategias, que podría ser un mix o como que podría ser solamente una, va a depender del contexto. Esa habilidad la va adquiriendo uno a través de la experiencia y como buen ingeniero a través de prueba y error. ¿Qué significa eso? Que se va equivocando y va aprendiendo a prueba y error. Ahí la escuela de la vida es la que le da las lecciones. Yo simplemente estoy presentando lo documental desde el punto de vista teórico y que no necesariamente a veces se acoge con la realidad. Nótese que estos no son invenciones mías, estos forman parte de los estudios relacionados a Harvard Business Review, en donde uno extrae documentación para poder compartirla con ustedes en lo que es el curso de gestión de proyectos. Seguimos con las 5 estrategias para resolver conflictos. Y aquí está parte de lo que les quiero comentar. Una de las herramientas más efectivas para minimizar las probabilidades de conflicto entre las partes es la planificación de las actividades. Y por supuesto, la buena comunicación entre los miembros del equipo de proyectos. Por lo tanto, es clave planificar y por supuesto comunicar. Una vez que yo planifique, luego puedo tener mis desviaciones, sin duda, porque uno planifica, pero finalmente por situaciones externas seguramente va a haber desviaciones respecto a esa planificación. Nosotros la vivimos ya en la primera entrega. La primera entrega era hace bastante tiempo atrás, pero luego finalmente se acordó una entrega diferida en el tiempo. Eso es parte de una desviación. Si uno revisa el sílabus, ahora también existe una planificación para el 6 de junio, esa es la fecha optimista, que esperamos que eso se cumpla porque tienen todos los entregables como para poder desarrollarlo. Puedo adelantar entonces que en la próxima clase también vamos a tener un lapsus, o no recreo, pero vamos a revisar los documentos que seguramente entre hoy y mañana voy a subir
que tiene que ver con la próxima entrega. ¿Y cuáles son esos documentos? La estructura de glosa del trabajo, ese no la voy a subir porque esa la vimos en clase, así que ustedes deberían sacar sus propios moldes, hacer sus propios templates, sus propios formatos respecto al AET. Pero sí me interesa estandarizar el plan de gestión de comunicaciones, ese sí yo lo voy a entregar. Y se me olvida. Bueno, el otro entregable que está asociado al del trabajo o al establecimiento del trabajo. Enunciado del trabajo, eso, el enunciado del trabajo, se me enreda la traducción. El enunciado del trabajo. El enunciado del trabajo también va a estar estandarizado. Entonces esos 3 entregables son los que están disponibles para la fecha del 6, que los vamos a explicar. Si hay dudas o consultas, yo esperaría que los revisaran antes, como para ver cómo completarlos, y pudiesen ya completarlos para ir revisando cómo lo han completado. Es más o menos como lo mismo que hicimos con el acta constitucional. Bueno, dentro de las claves también, porque decíamos acá, miren, tienen estas 5 estrategias, sí, perfecto, pero si uno las trata de resumir y busca de alguna manera generalizar y adaptar cada una de estas 5 en una sola, es esta, que es despersonalizar los problemas. Esto permite avanzar mucho más rápido en la resolución del conflicto, y eso es absolutamente cierto. Si tenemos un conflicto particular, bueno, desenmárquelo de la persona, sáquele el nombre y apellido, y hablemos del problema, porque ese problema seguramente se va a presentar en el futuro con otro nombre y apellido. Por eso, ahí la misión, o la recomendación es que tratemos de quitarle los nombres y apellidos del problema y comenzar a trabajar sobre las soluciones del problema en particular. Esto no significa que al momento de despersonalizar el problema, si el problema está relacionado con una situación poco ética, no se tenga que tomar responsabilidad o cargo sobre esa persona. Por supuesto que no tiene nada que ver, son canales distintos. Acá estamos hablando del tema de resolver el conflicto despersonalizando. Todo lo que tenga que ver con aspectos éticos, legales, van con un carril aparte. Es como cuando se dice en prevención de riesgos, uno no busca los culpables, eso es cierto, pero eso significa que la persona que cometió de alguna manera el delito asociado a un accidente laboral que afectó a un compañero de trabajo no pague por eso. O sea, por supuesto que tiene que ser porque es ilícito. Bueno, ¿es normal entonces que existan conflictos? Sí, pues normal. O sea, es poco probable que no existan. Es poco normal también que no se presenten. Por lo tanto, cuando en un proyecto la cosa está fluyendo y está fluyendo sin ningún tipo de interferencia, es momento de pensar, aquí algo hay gato encerrado, porque lo normal es que existan conflictos. Y para eso es que se desarrollan los proyectos teniendo presente que van a haber conflictos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay que administrar eficientemente estos conflictos. Es parte del día a día de las misiones que tiene el director de proyecto. Administrar eficientemente los conflictos. Por lo tanto, es bueno que existan conflictos, sí, pero en su justa medida, porque nos permite ir mejorando. La única forma de ir mejorando a través de los feedback, que a veces son mal entendidos como conflictos. Por eso es que es importante el concepto de la planificación y la buena comunicación para estar asegurando de que el receptor esté entendiendo, y por supuesto el receptor tiene su rol de verificar que efectivamente lo que se está comunicando corresponda a lo que es. Finalmente, de esta parte podemos señalar entonces que la normalidad es que existan conflictos, y lo que no es normal es que no existan conflictos. Entonces, ahí también un poco para darse cuenta de que si ustedes ya están teniendo algunos conflictos internos provocados por esta asignatura, me refiero en específico de su proyecto, es normal. Y es justamente lo que uno busca, que uno viva la experiencia de, a pesar de que es un proyecto pequeñito el que estamos desarrollando, lo que ocurre realmente cuando uno parte con un proyecto. Esos son parte de los conflictos que hay que administrar en forma eficiente. Por eso es que el desafío que yo les planteé al principio tiene que ser con un proyecto real, en un contexto real,
Y el contexto que nos tocó vivir ahora fue el COVID-19, y por supuesto que tiene un desafío mayor porque no tenemos la posibilidad de trabajar face to face, de ir a lugares, de hacer cosas face to face, pero no son los únicos. O sea, esto no es una realidad de Valparaíso, Viña, sino que es mundial. Así que tenemos que ajustarnos y aprender a trabajar de esta manera distinta. Y los que están hoy haciendo proyectos lo están haciendo exactamente igual que lo que queremos hacer nosotros ahora. Por lo tanto, no es tan descabellada la idea de poder implementar este mini proyecto durante lo que es este semestre. Veo entonces ahora la siguiente etapa que viene con técnicas y herramientas. Estas técnicas y herramientas son parte de lo que hemos visto en el PMBOK, que siempre trabaja con una caja negra, en donde tiene entradas por la izquierda, salidas por la derecha, herramientas y técnicas por arriba y por abajo la parte que tiene que ver con la parte de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, aquí estamos haciéndonos cargo de herramientas y técnicas. Por supuesto que el plan de gestión de comunicación o el recurso de gestión de comunicaciones tiene herramientas disponibles para enfrentar el desafío de hacer un plan de gestión de comunicaciones y comunicar toda la información, reducir la incertidumbre. Para eso es muy útil saber qué tan compleja va a ser la información desde el punto de vista de la cantidad de personas que van a estar recibiendo dicha información. Y para eso se ha hecho una especie de algoritmo, como el que ahí aparece, donde establece el número de canales. Y es una regresión, y ahí aparece n factor de n-1 partido por 2, donde n corresponde a la cantidad de interesados. En realidad, n corresponde a la cantidad de personas involucradas en la comunicación. Por ejemplo, si usted está liderando un proyecto, es un director del proyecto, directora del proyecto, y supongamos que se tiene que reunir con 2 personas más, ahí tendría que calcular cuál es el número de canales que van a estar presentes en esa comunicación. El número de canales se está refiriendo a que si son 2 personas con las que usted se va a reunir, está la posibilidad que entre ellas 2 interactúen, en que cada una de ellas interactúe con usted mismo, o que usted interactúe con las 2. Esas son las alternativas. Eso es lo que está viendo el n por n-1 partido por 2. ¿Y por qué es importante? Porque ahí uno ve qué tan complejo es esto. O sea, si se me puede ir o no de las manos, y eso significa que en la medida que yo tenga mayores canales de comunicación, debería saturar con mayor cantidad de canales de información, o sea, con mayores alternativas. Tendré un mail, tendré un WhatsApp, tendré algún sistema verbal, llamaré por teléfono. A eso se refiere, aumentar los canales, o sea, no los canales, sino que aumentar los medios de comunicación por la gran cantidad de canales que tengo ahí. Y ahí tengo posibilidad de ocupar el pool. Bueno, lo vemos más adelante mejor eso. Eso viene un poquito más adelante respecto a cómo enfrentar esa cantidad compleja de canales. Si me van siguiendo entonces, y ahí me gustaría que, a ver si alguien está despierto hoy día, Douglas, Rey. Si tenemos entonces, supongamos usted es el director del proyecto, y usted se tiene que entrevistar con 2 personas. ¿Cuánto sería el número de canales? Para eso tiene que ocupar esta ecuación. ¿Rey está o no? Sí, Sí, presente. súper, gracias, le achunté. Entonces, dígame cuántos serían los canales que estarían presentes en esa reunión. Entre dos ¿Entre 2 personas, personas? Uh-huh. ¿Es un canal. usted como 2 menos 1? 2, claro. El punto es que usted lo consideró con 2, ¿sí o no? Sí. Claro, pero usted se va a reunir con 2 personas. Por lo tanto, ¿cuántas personas van Ah, a ver? em, ¿no serían los números interesados 3? Y por Correcto. ende también sería un canal, ¿o no? No, 3 menos 1, 2, ¿no? 2 partido por 2, 1. Y quería 3, ¿sí o no? 3. Número de canales 3. ¿Me sigue, no? Porque si son 3 y pongo el n menos 1, 3 menos 1 es 2.
2 partido por 2, Ouch. Sí, sí, ahí daría está. el número de canales igual 3. ¿Sí? Mm. Ya, esa es la forma correcta. Entonces, ¿de esto hay algo en el test? Sí. Entonces, lo que uno debe tener presente es que usted también se tiene que sumar, porque usted es el director y va a estar presente, una persona humana, por lo tanto, tiene que incluirse dentro del N. El error habitual es el que justamente cometió Reid, que es considerar como que él no está dentro de, porque como yo me voy a reunir con 2 personas, entonces mi N es 2. No, yo también me debo contar, o sea, el N es 3. Entonces, ese es el detalle del test, porque hay que tener cuidado respecto al test, porque justamente habla de, no sé, me voy a reunir con 5 personas, luego se suma alguien más, o 2 personas más. Bueno, usted tiene que ir sumando, pero no deje de sumarse usted también. Así que el N que correcto va a ser con las personas que me voy a reunir como director y además me sumo yo como director. Y ahí, de esa manera, determino el número de canales que están asociados a esa reunión en donde se va a transmitir información, eh, entre otros. Profe, consulta. ¿Sí? ¿Canales se refiere al medio o digamos como a las salas de reunión Zoom? ¿Zoom es un canal o la sala de reuniones Zoom es un canal? No, los canales tiene relación con la interacción que yo tengo con personas y personas, en que en esas 3 personas yo interactúe solamente con una. Mira, se puede dar de la siguiente manera. Por ejemplo, estamos en un proyecto y yo solamente a ti, supongamos que vamos a incorporar, a ver, a Felipe. Yo me voy a reunir con Rey y con Sangüesa, Felipe Sangüesa. Y yo solamente a ti te mando un correo y te digo, Douglas, ¿sabes qué? Esta situación Felipe no la está abordando bien. Fíjate, ahí yo, claro, estoy haciendo algo quizás no ético, pero es por un tema puntual que entre los dos nos pusimos de acuerdo para enfrentar a Felipe en esa reunión. Ahí te fijas en un canal en que yo tuve relación solamente contigo, pero también está la posibilidad que Felipe también interactúe conmigo en forma aparte. ¿Se entiende, no? Esos son los canales. Entonces, en la medida que tengamos más personas va a ser más complejo porque yo puedo inmediatamente ver cuáles son los niveles de interacción. Por eso es que cuando veo que hay muchos canales, debo buscar la forma de siempre saturar con datos de tal manera que todos mantengamos la misma información. Y para eso, más adelante vamos a ver que existe la posibilidad de enviar mensajes masivos, que a todos les llega lo mismo, o dirigidos, que son uno a uno o por segmento. Profe, el audio está funcionando mal. Escucho como un zumbido. Ya, y ahora, ¿se escucha ahí o no? Ahora sí, Sí, vale, muchas gracias. Entonces, tiene que ver, repito entonces, tiene que ver con qué tan complejos son las interacciones que hay, las probabilidades de interacción que existen entre las partes. Entonces, en la medida que exista mayor cantidad de canales, va a ser más complejo lo que tengo que comunicar. Entonces, me debo asegurar que a todos les llegue la misma información. Y para eso significa que tengo que aumentar los medios de comunicación, que no son lo mismo que canales. ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro. Gracias. Bueno, a través de esto yo lo que busco es determinar necesidades de información y, por supuesto, determinar la cantidad o rutas de comunicación potenciales. ¿Cuáles son las rutas? Aquí también no perderse con los conceptos. Hablamos de medios, tecnologías. Bueno, aquí hablamos ahora de tecnologías. Las tecnologías que se utilizan para las comunicaciones. Entre ellas están tecnologías relacionadas, por ejemplo, el Zoom es un tipo de tecnología. El WhatsApp también forma parte de otras. Todas las redes sociales también forman parte de tecnologías de comunicaciones. Aquí se dice determinar qué tipo de tecnología se utilizará para la distribución de la información. Esto forma parte del plan de gestión de las comunicaciones. En ese plan uno tiene que definir cómo voy a comunicar. Lo voy a hacer a través de WhatsApp, a través de mail, a través de alguna plataforma en donde voy a estar subiendo información y voy a establecer que ese lugar o ese reservorio de información va a ser el oficial y no otro. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo lo he dicho ya como en 3 oportunidades, partimos con el diploma de higiene ocupacional y la plataforma Aula, el Moodle, es el reservorio oficial en donde se sube información del diploma, donde
participantes suben también sus trabajos, donde los profesores suben sus PowerPoint, donde sus profesores también suben información complementaria como decretos, paper, o también incluso suben los links de sus clases, que están diferidas por tema del Zoom. Bueno, ahí yo defino entonces la forma en que se va a comunicar y qué tecnología voy a utilizar. Generalmente los factores, por supuesto, que pueden afectar a estos son, por ejemplo, urgencia de la necesidad de la información, ahí no todas las tecnologías me van a servir, disponibilidad de tecnología, hay sectores a lo mejor que la conectividad, cobertura no es muy buena, a lo mejor ya no va a ser tan buena idea comunicarse a través de Zoom, sino que a través de otra plataforma, personal previsto para el proyecto, duración del proyecto, entorno del proyecto. Esos son los factores que habitualmente se consideran en el momento de definir qué tipo de tecnología va a ser utilizada en la gestión de las comunicaciones. Aquí tenemos entonces métodos, y esto ya cambiamos, ya no es tecnologías, es método. Entonces por ahí puede haber también alguna pregunta que esté orientada a ser capaz de identificar de lo que son tecnologías, de lo que son métodos. Métodos de comunicación, por ejemplo, están comunicación interactiva, intercambio de tipo multidireccional, comunicaciones de tipo push, que son enviadas a receptores específicos, por ejemplo, cuando le llega información relacionada con la bienvenida a la universidad, y es porque está en primer año, le llega solamente a los mechones, a usted no le llega nada respecto a eso. Esa es una comunicación de tipo push, en donde solamente van a segmentos, y no se le comunica a toda la galla, sino que exclusivamente a los de interés. En el caso de proyectos como, por ejemplo, el que hablábamos de Sara, también hay promociones que van dirigidas a ciertos segmentos y solamente a algunos segmentos les llega y a otros no. El tema de los ¿cómo se llama? De los préstamos también. Eso ha llegado ya al extremo porque prácticamente son uno a uno. Le dicen, por ejemplo, no sé, Bárbara Salas, usted tiene disponible un 15.544.320 pesos en tal sector o en tal banco. ¿Y cómo hicieron eso? Porque chequearon que ella tiene cierto nivel adquisitivo, tiene proyecciones hacia el futuro, por lo tanto, le pueden prestar hasta 15 millones. ¿Cómo que? Le puede llegar otro a Cristóbal Zamorano, con nombre y apellido, y si usted tiene disponible 9.345.230. Fíjense que incluso los montos ya son distintos. Y claro, porque tienen un perfil de cliente y van dirigiendo entonces la comunicación específica uno a uno de tipo push. A eso se refiere comunicación de tipo push. Entonces, va a depender de lo complejo que sea el proyecto, por eso es importante los canales de comunicación, los canales, y la variedad que tengamos en cada tipo de canal, vale decir, con respecto a qué segmentos están involucrados en ese canal, perdón, en el proyecto. Luego está la comunicación de tipo pool, y aquí ya no hay especificidad, es al revés. Aquí a todos se les comunica lo mismo, por eso se llama de tipo pool, en donde hay comunicación a grandes volúmenes de información sin ningún tipo de especificidad. Eso es principalmente, por ejemplo, comunicados, boletines informativos, y esos van dirigidos, por ejemplo, en nuestro caso, a toda la comunidad universitaria. Esos son comunicaciones de tipo pool, boletín, donde aparece la información y eso cualquier persona lo puede ver. Tanto es así que también a nivel de dirección de comunicaciones de la universidad se está trabajando en comunicaciones de tipo pool, pero hacia afuera, porque hay muchas cosas que a veces desde afuera no son del interés de las personas de afuera y dejan de visitar nuestra página porque prácticamente son comunicaciones de orden local. Si uno visita universidades de otros países, se da cuenta que las comunicaciones son más tipo pool, ¿vale? Es decir, son más genéricas, son más holísticas y por supuesto que uno se interesa por estar visitando esa universidad porque tiene información que a mí también me está sirviendo y no solamente de tipo local. Entonces se está tratando de promover, de propender a ese tipo de comunicación, que comuniquemos más en términos holísticos que temas locales. Aquí, por ejemplo, entonces,
Lo que se está tratando de hacer entonces, si se entendió, es pasar desde tipo pull a push o de push a pull. Es parte del trade-off que uno tendría que ir manejando en el proyecto. ¿Qué será mejor? Si sería mantenerlo en pull o avanzar con tipo push. O la combinación, por supuesto, porque los proyectos se dan siempre combinados y no solamente desde el punto de vista comunicacional, solamente trabaja con uno solo. Fíjense, dentro de los métodos de comunicación, también reuniones de equipo o las reuniones del proyecto, del equipo del proyecto. Y aquí es fundamental saber quién necesita la información, qué tipo de información necesitamos, cuándo la necesitamos, cómo será proporcionada, estamos hablando de los medios, y por quién debería ser proporcionada. A continuación, entonces, vamos a ver algunos también de tipo recomendaciones relacionadas a las reuniones de trabajo. Aquí tenemos algunas situaciones que también se dan en reuniones de trabajo y que están dadas por tratar de buscar las buenas prácticas en las reuniones de trabajo. Veamos entonces. Uno de los temas que habitualmente hace que las reuniones no funcionen están en los errores en la convocatoria. ¿Cómo se traduce eso? En que se invita gente que no tiene nada que ver con la reunión. Y finalmente esas personas pasan a ser, dentro de lo que es el modelo que estuvimos viendo anteriormente, a hacer ruido en la reunión. Ruido porque como no forman parte del contexto o no forman parte de lo que se quiere informar, no forman parte del mensaje, empiezan a hablar otros temas que no tienen nada que ver con el interés de la reunión. Y por eso la reunión finalmente termina siendo desastrosa, o sea que en definitiva no se resuelve lo que se buscaba resolver en la reunión. Segundo, algunas personas hablan mucho durante las reuniones. Eso se debe a que tenemos un moderador que tiene poca habilidad para moderar. En todas las reuniones deberíamos tener un moderador que ejerza bien su rol. ¿Y cuál es el rol? El rol de estar dando la palabra y aquel que no habla también, forzarlo a que hable. Y eso se puede hacer preguntando. Por ejemplo, Bárbara Molina y le dice, ¿qué piensa usted? Y ahí de alguna manera estoy forzando a que Bárbara Molina hable respecto a un tema en particular. O preguntarle, por ejemplo, a Ariela Montenegro, ¿qué opina usted de? Porque Ariela justamente en la reunión yo me he dado cuenta que no ha estado activa. Y ella siempre habla, entonces eso es una señal. Entonces me quiero asegurar de qué está pasando con Ariela porque siempre siendo activa ahora no está de alguna manera compartiendo o no está eh, dando ninguna opinión. Entonces eso es extraño. Eso forma parte de esto, el rol del moderador que tiene que ser desarrollado a través de la habilidad. Y nuevamente, como buen ingeniero, a prueba y error. Por eso es tan importante, aquí me detengo, es que después de cada reunión, el que está a cargo de la reunión, por supuesto, bueno, el que también participa lo podría hacer, pero más que todo el que está a cargo de la reunión, evaluar después de la reunión. Esto no toma más de 4 o 5 minutos. Uno tiene que estar haciendo una especie de autoevaluación de la reunión. Y esto significa que tiene que revisar cómo salió la reunión, si realmente se logró resolver el tema, se abordaron temas que estaban en la agenda o no se abordaron temas o quedaron temas sin abordar. Hubo gente que habló más de la cuenta, no nos perdimos o hubo mucho ruido en la reunión. Esa práctica es muy útil porque me va a permitir tomar acción sobre la próxima reunión y me va a permitir a lo mejor comenzar a trabajar con lo que se llaman las reglas de buenas prácticas las reuniones, que por ejemplo es definir el tiempo de hablar. Sí, de repente hay reuniones en donde hay colegas que hablan demasiado, entonces hay que advertirles, por favor, ser explícito, directo al grano y no contar historias, porque por contar historias nos vamos a otros canales que sean de nuestro interés, a un youtuber, por ejemplo, que es de mi interés y lo escucho y es más entretenido que estar escuchando a un colega que cuenta historias que no me interesan. Entonces, eso se puede dejar claro al inicio de la reunión, pero eso forma parte de lo que uno tiene que hacer también como autoobservación. En un estudio se preguntó a quienes organizan reuniones, que ¿cómo cree que usted
desarrolla sus reuniones. ¿Son buenas, son malas? El 90% de los que organizan reuniones señalan que sus reuniones son un éxito. Y luego a esas mismas personas les preguntaron, pero cuando usted va a reuniones, ¿qué tan exitosas son esas reuniones? El 50% de esas personas, las mismas personas que habían respondido el 90%, señalan que en un 50% las reuniones a las que asistieron son exitosas. Entonces, uno ahí se da cuenta que la capacidad que uno tiene de autocrítica es reducida. La capacidad que uno tiene de autoobservación es reducida. Entonces, el llamado acá es a autoobservarse respecto a las reuniones que uno planifica y ser autocrítico, y a partir de eso tomar acción en las reuniones siguientes. Luego viene, las personas adecuadas no están ahí para tomar decisiones, también sea al revés. O sea, estamos en este modelo que estábamos anteriormente, está el mensaje, no hay ruido, porque están todos convocados, sin embargo, la persona que tiene que tomar acción, que nos puede entregar información para resolver, decodificar correctamente el mensaje, no está. Y si no está esa persona, finalmente, nuevamente entramos a un proceso que en definitiva termina siendo una especie de catarsis. O sea, empezamos a hablar, a descargarnos emocionalmente, pero no llegamos a nada, y tampoco es bueno. Entonces, la idea es llegar y tomar acción, y que las personas que están en la reunión tengan poder de toma de decisión, o sea, que puedan efectivamente tomar acción sobre una situación en particular que se está abordando. A eso se refiere entonces en que las personas adecuadas no están ahí para tomar decisiones. Por lo tanto, si hay un tema en que se va a abordar en una reunión, yo debo asegurarme que vayan las personas que pueden tomar decisiones, si no, ¿para qué voy a ir? Si en definitiva sé que no se va a tomar acción porque el que corta el queque no va a estar presente, salvo que se pueda después comunicar, pero eso también es importante considerarlo. La mayoría reconoce que se dedica a terminar trabajo pendiente. En las reuniones, estamos hablando de reuniones de trabajo. Entonces, las reuniones de trabajo, lo habitual es que la persona vaya con su iPad, con su laptop, con su celular, con su sistema de trabajo, o incluso algunos van con folios ya en forma descarada, con folios. Folio me refiero a documentos físicos, y sobre la reunión uno los ve trabajando. Y uno dice, bueno, estamos en reunión, sí, pero ocupan el tiempo para hacer trabajo, porque claro, lo que está ocurriendo ahí, es que el que está asistiendo a esta reunión se da cuenta que la reunión es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que estamos viendo arriba, que no se convoca a la gente correcta, que hay gente que está hablando mucho, que no hay gente que esté tomando decisiones porque justamente no fue convocada, y eso empieza a perder credibilidad en la reunión, y entonces la persona, ¿qué es lo que hace? Quiero hacer de este tiempo que sea útil este tiempo de reunión, así que me llevo trabajo. Y se empiezan empiezan a desarrollar el trabajo ahí durante la reunión. Mala práctica, por supuesto que es mala práctica y hay que combatirla, y eso a través de definir las buenas prácticas de reuniones. No hay una agenda de trabajo. También suele ocurrir que de repente uno va a reuniones y no hay agenda. Tampoco es bueno, porque de hecho cuando uno se lleva al extremo, a lo formal, si un tópico no está en agenda, es un tema que no se trata, porque no está en agenda. Lo que sí se hace es que si se levanta un tema y no hay información como para poder zanjarlo, queda inmediatamente anotado para tema para la agenda de la próxima reunión. Y eso es una excelente práctica, porque finalmente uno no empieza a divagar en temas que recién entraron, que son seguramente urgentes, pero no hay información suficiente para tomar ninguna decisión, no está la persona que toma decisiones, finalmente va a ser algo que nos va a permitir trabajar la catarsis, pero en ningún caso resolver el tema o el problema. Por eso, buena práctica, en la medida que se pueda postergar, inmediatamente se avanza a la próxima reunión y se pone en primer plano como tema central, con la cantidad de información necesaria para que todo el resto pueda llegar a un acuerdo, tomar acción sobre ese tema en particular. No se toma acta de acuerdos. También es una mala práctica, porque la idea es que cada vez que se tome un acuerdo quede en acta. Y uno como prevencionista debe asegurarse de estar siempre
blindado desde el punto de vista documental, y eso lo hace a través de actas. Entonces hay que tener la práctica de tomar actas de las reuniones, y no de todo, de qué es lo que interesa tomar actas, de los acuerdos al menos, como mínimo de los acuerdos y de los asistentes. Y la fecha, por supuesto, y el número de actas en que van. Ahora, no solamente basta con tener el acta de acuerdos, porque si esos acuerdos no se les hace seguimiento, es casi lo mismo en lo que estábamos anteriormente. O sea, debo ser capaz entonces de estar reunión a reunión, ir tomando seguimiento respecto a los acuerdos. Y eso se hace con el rendimiento, el control de rendimiento. Si se recuerdan, en una parte anterior hablábamos sobre qué tiene que lo que incorpora el plan de gestión de comunicaciones. Incorpora informes de rendimiento. Y los informes de rendimiento no son otra cosa que el seguimiento de los acuerdos. O sea, se van tomando acuerdos y voy verificando que esos acuerdos se vayan cumpliendo en el tiempo. Y eso significa que un acuerdo significa qué cosa se acordó, plazo, responsable. Eso debe aparecer, igual que una matriz. Debería aparecer entonces qué acción se va a tomar, cuándo se va a tomar, el plazo se refiere, y el responsable a cargo. ¿Que lo vamos a hacer en equipo? Sí, está bien, pero necesito un responsable del equipo. Porque al momento en que la cosa no funcione, finalmente no voy a poder hacer la pesquisa de todo el equipo, sino que es de uno. Por lo tanto, uno debe hacerse responsable y él verá cómo va a resolver eso con el equipo. Por eso es que cuando hago la asignación de responsabilidades, tengo que también poner una persona con nombre y apellido, y no como el equipo de proyecto, sino que ¿quién es del equipo de proyecto? Bueno, ya lo tenemos claro, en gestión de proyectos siempre va a ser el director de proyecto, o el jefe de proyecto, o el coordinador, dependiendo del tipo de organización. Que tenga hora de inicio y término, claro, por supuesto. O sea, se espera entonces que las reuniones uno sepa exactamente a qué hora parte y que sea puntual, y que también sea puntual la hora de término. Suele ocurrir que hay reuniones que parten, se sabe la hora de inicio, pero no se sabe la hora en que terminan. Eso no es una buena práctica. Yo recuerdo en una reunión hace mucho tiempo atrás que ingresé a las 9 y terminé como a las casi 20 para las 9 de la noche. O sea, fue algo maratónico, claro. Es parte del aprendizaje, pero eso ya no es concebible. Hoy ya no es concebible una situación de ese estilo. Pero entiendo que se sigue dando en algunos lugares de trabajo. No es una buena práctica. Luego se abordan temas fuera de acta. También, lo que dijimos anteriormente, en la reunión deben abordarse temas que están en agenda, no los que están en agenda. Por ahí aparece una especie de comodín que le hablan otros. Sí, otros son para temas menores, pero sacar un tema de fondo y sacándolo como cartita bajo la manga y sin información, sin ningún tipo de persona que esté a cargo para tomar decisiones, lo que hay que plantear ahí es derechamente que ese tema se aborde en la próxima sesión porque no está en agenda. Y eso es lo correcto. Eso es lo profesionalmente que uno debería exigir si es que aparece algo de ese estilo. Y le da tiempo a uno para prepararse para esa reunión de una manera más profesional, porque finalmente vamos a estar hablando más bien desde las emociones que de lo que realmente está ocurriendo detrás de ese conflicto. Tendré tiempo para pensar cómo defender la estrategia, qué información va a ser necesaria aportar. Bueno, todo lo que comenté acá, si ocurre en un proyecto, y si esto ocurre al principio, es porque no hay un plan de comunicaciones. O sea, si esto está ocurriendo, es porque no hay un plan de comunicaciones de ese proyecto. Y si existe ese plan de comunicaciones, es como las MIPER. Las MIPER de las pequeñas empresas, no digo que todas, pero de las que yo he tenido oportunidad de estar chequeando, revisando, medianas empresas, son decorativas, son MIPER para las auditorías. Y uno se da cuenta, porque en realidad no están actualizadas. Uno le pregunta al prevencionista, no tiene idea de la forma en que está haciendo la evaluación del riesgo, es porque efectivamente la urgencia hace que no se le tome el valor a la MIPER y finalmente terminen siendo documentos que son para la decoración, pero no para la acción. Son documentos decorativos.
Y eso puede estar pasando entonces con este plan de gestión de comunicaciones. Efectivamente está, yo lo puedo pedir, existe, pero no se está aplicando o no está actualizado. Finalmente, entonces, las reuniones son un método de comunicación interactivo, como lo que ahí aparece. Método de interacción, hay comunicación interactiva. La reunión es un método de comunicación interactivo. ¿Dudas, consultas respecto a eso? Lo que acabamos de comentar. Ok. Finalmente, las salidas. Plan de gestión de comunicaciones, requisito de comunicaciones, por supuesto el idioma, el formato, el contenido, nivel de detalle, plazo, frecuencia, motivo, responsable, receptores. Bueno, todo lo que ahí está forma parte del plan de gestión. Y las actualizaciones, por ejemplo, el cronograma del proyecto, el registro de las partes interesadas, la estrategia de gestión de los interesados. Puede ocurrir que un proveedor cambie, tengo que cambiarlo. No puedo quedar con el listado antiguo. Se espera entonces que los recursos del proyecto solo comuniquen información que contribuya al éxito o también donde la carencia de este medio de comunicación pueda conducir al fracaso del proyecto. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué uno debe comunicar? O los recursos que están disponibles para comunicar, ¿cómo se pueden utilizar? Bueno, se utilizan con el criterio de que contribuyan al éxito del proyecto o donde la carencia, cuando yo no lo comunique, pueda conducir al fracaso del proyecto. Eso es lo que tenía entonces para la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta. ¿Duda, consulta? Profe,